Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Matemúsculos. En este video voy a explicar cuáles son los conjuntos numéricos que componen el conjunto numérico de los números reales. Para esto voy a usar un mapa donde vamos a ver cómo es que se componen los números reales. Vamos a verlo. Entonces, bueno, para comenzar, recordemos que cuando nosotros aprendemos a contar, pues los primeros números que usamos, pues están el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, que son números enteros positivos, ¿cierto? Pero también cuando queremos representar la ausencia de cantidad, está el número 0. Este conjunto numérico, desde el número 0 hasta infinito, pues se denomina los números naturales. Entonces, los números naturales, es por decirlo así, el primer conjunto numérico que nosotros estudiamos, es con el que aprendemos a contar y hacer, digamos, las operaciones básicas. Más adelante, cuando ya entramos, digamos, a secundaria, entonces nosotros vemos otro conjunto numérico que se llaman los números enteros. Entonces, cuando vemos nosotros los números enteros, aparece un nuevo conjunto numérico que se llaman los números enteros negativos. ¿Cierto? Y bueno, acá me faltó algo. Los números naturales se representan con una n de esta forma, cuando queremos representar simplemente el conjunto. Entonces, los números enteros se componen de los números naturales y, por decirlo así, son hijos. Los naturales y los enteros negativos son hijos de los enteros. Es decir, los naturales y los enteros negativos están dentro de los enteros. Entonces, ¿cuáles son los enteros negativos? Pues el menos 1, el menos 2, el menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y así hasta menos infinito. Pero son números enteros precisamente. Aquí aún no hemos visto, digamos, decimales o fracciones o cosas de esas. Más adelante seguimos estudiando, ¿cierto? Y bueno, entonces ya entran en nuestra vida, vemos que algo que se llaman los números racionales. Y resulta que los números, bueno, perdón, los números enteros se representan con una z de esta forma. Los enteros negativos se representan con una z y un menos por acá. Y estos, digamos, los enteros positivos sin el 0, los podemos representar con una z y un más por acá. ¿Listo? Entonces ahí están los enteros. Los números racionales se representan con una q. Y los números racionales son todos aquellos que se puedan representar como fracción. Es decir, un medio, por ejemplo, un cuarto, 16 quintos. Pero también, digamos, si los queremos representar como expresión decimal, podemos decir que son aquellos cuya expresión decimal es finita, por ejemplo 0.5, o digamos 0,5, digamos por ejemplo 0,25, o por ejemplo 0,312, ¿sí? Aquellos que tienen extensión decimal finita, pero también los números racionales son aquellos que tienen extensión decimal periódica, por ejemplo 0.333 y que siempre va a ser 3.
O por ejemplo 0.57, 57, 57, periódico, y siempre se va a repetir. ¿Listo? Si es de a un número se llama extensión, periodo 1. Si es de a dos números o dos dígitos que se repiten, periodo 2, y así sucesivamente. Esos son los números racionales. Todos estos números que vemos acá expresados como decimal se pueden expresar como fraccionario. Y los números enteros también, porque por ejemplo, si yo quiero representar el número 2, es igual a 4 medios, por decir algo. O inclusive, por ejemplo, el número 2 podría ser 12 sextos, ¿cierto? Entonces, todos los números enteros pueden ser negativos también, se pueden representar como fraccionario. Es decir, que los números enteros en sí están están dentro de los racionales. Entonces voy a borrar acá. Entonces decimos que los enteros, por decirlo así, son hijos de los racionales, están dentro. Es decir, que dentro de los racionales están los enteros, por lo tanto, dentro de los racionales están los naturales y los enteros negativos. ¿Listo? Aquellos números que no se pueden escribir como fracción porque su extensión decimal es no periódica se denominan números irracionales. Se representan con una i. Y los números racionales tienen extensión decimal infinita no periódica. Es decir, no sabemos con exactitud cuál es el número que sigue, ¿sí? O digamos, no podemos saberlo tan fácilmente porque existen fórmulas para números conocidos. Pero bueno, dentro de esos números racionales está el número e, está el número pi, está raíz de 2, y estos números se expresan de esta forma porque no hay otra forma de expresarlos. Es imposible, digamos, escribirlos como expresión decimal de esta forma, porque su extensión decimal, valga la redundancia, pues es infinita, ¿sí? Entonces no va a tener un periodo, entonces no podría escribirlo completo. Entonces por esa razón tienen un símbolo especial. Estos dos conjuntos son diferentes, entonces aquí dentro de los irracionales pues no hay nada, sino solamente irracionales, pero si unimos estos dos conjuntos, se me forman los números reales. ¿Listo? Y los números reales se representan con una R. Y bueno, espero que este video le haya servido a muchas personas para aclarar o recordar cuáles son los conjuntos numéricos dentro de los números reales, o para saber cuáles son los números reales. Muchísimas gracias por ver todo el video y les agradezco mucho, por favor, que compartan este video. Y ya, eso es lo que necesito porque necesito seguir creciendo. Muchas gracias.